Entonces vamos a dar inicio a la clase de consulta número 5, denominada las capas de la piel, de la clase de biología, ¿ok? Voy a empezar a compartir la pantalla, y bueno, vuelvo a repetir, cualquier duda, consulta, usted active su micrófono, active su cámara, o solo active su micrófono, cualquiera de los dos, no hay ningún problema, ¿ya? Se viene incorporando una compañera, voy a dejar de compartir un poquito y la voy a aceptar. Vamos a admitir entonces, y ahora vamos a empezar a compartir la materia. No sé si se ven las diapositivas de las capas de la piel. ¿Sí? Chiquillas, ¿sí? Sí, sí se ve. Sí, Sí, se ve profe. pequeño, pero sí se ve. Ya, vamos a ver. Ahí se ve más grande, vamos a ver. Un segundito. Ahí se ve más grande, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve más grande. Súper. Espérenme, me dicen que hay participantes que tengo que aceptar, pero no los alcanzo a ver. Espérenme un segundo. No, están todos incorporados. Ya, súper. Ahora sí, podemos volver a compartir. Que cuando se incorpora un compañero, yo le pongo que haga un sonido Zoom, y cuando sale una persona también hace un sonido, ¿ya? Ya, entonces, esta es la clase que corresponde a esta semana, que es las capas de la piel. Entonces ya cada vez más nos estamos especializando y especificando en la materia que tiene que saberse la cosmetóloga o el cosmetólogo de memoria, ¿ya? Chiquillas, esta clase la aprenden hoy, o la aprendieron la semana pasada, o esta semana, y no se les debe olvidar nunca más, porque es la base para cualquier activo, cualquier procedimiento, cualquier tratamiento, cualquier procedimiento cosmetológico que usted realice en una piel, y esta es la base de toda la materia, ¿ya? Esta es, yo creo que una de las clases más importantes de todo el año y el semestre, y por tanto es importante que si no la entendió, vuelva a revisarla. Ahora es la instancia para resolver dudas, pero es importante que no quede con ninguna duda el día de hoy, ¿ya? Entonces, las capas de la piel, desde la más externa hasta la más profunda, son la epidermis, que es la capa con la que principalmente trabajamos nosotras y nosotros, los cometólogas y los cometólogos, ¿ya? La epidermis es una capa delgada, en algunas zonas del cuerpo más gruesas, ¿ya? Por ejemplo, en la planta de los pies es una capa más gruesa, ¿ya? Porque es una piel más engrosada, porque sostiene el peso de nuestro cuerpo. En el caso, por ejemplo, de la zona del orbicular de los ojos, o en la zona periocular, o en la zona alrededor de los ojos, es una piel mucho más delgada. En la zona del cuello también es una piel más delgada. Va a depender de la zona del cuerpo que tan gruesa o tan delgada es, ¿ya? Generalmente en los niños la piel es muy delgadita, en los adultos mayor la piel en algunas zonas es más gruesa y otras zonas más delgada, y en los adultos en general varía por zona. Y luego la capa que está intermedia es la dermis, que es la capa que le otorga la flexibilidad a la piel. Nosotros ya habíamos hablado un poco de la dermis, que es sinónimo de tejido conectivo, y es esta famosa cama elástica que le otorga la flexibilidad a la piel. Quienes son más jóvenes tienen una dermis con muchas fibras de colágeno, elastina y reticulina, y quienes ya vamos en un proceso de envejecimiento paulatino, se empiezan a perder estas fibras, y quienes son ya de la tercera edad o adultos mayores, ya esta dermis tiene escasas fibras, y por tanto existe esto que se llama flacidez. Por tanto, la dermis, por un proceso de envejecimiento cronológico y normal de la piel, empieza a perder sus fibras y empieza a perder su elasticidad. Y luego tenemos la capa, que es la tercera capa de la piel, que es la más profunda, que es la hipodermis, en donde tenemos principalmente las células grasas, las famosas células grasas que tanto nos cuesta desaparecer, quienes estamos siempre en constante lucha con los problemas de peso, o quienes tenemos que cuidarnos debido a tener como un metabolismo lento o tender al sobrepeso, ¿ya? En este caso, la tercera capa de la piel lo que hace es moldear nuestro cuerpo, ¿ya? En el caso de los hombres, la grasa se distribuye más bien a nivel abdominal. En el caso de las mujeres se distribuye en todo el cuerpo, y es el que le otorga como esta forma curvilínea también a las mujeres.
Y lo que nosotros tenemos que aprender en esta clase es principalmente las células que hay en cada capa y las estructuras que hay a ese nivel, ¿ya? Es importante también entender, como muestra la imagen acá, no sé si se ve acá, hay un pelo, un ostium folicular que se llama, que es el orificio en donde se inserta el pelo, ¿ok? Y además, adosado a este orificio tenemos una glándula que se llama la glándula sebácea. Además, también vemos que acá hay una especie como de conducto desordenado, que es lo que llamamos glándula sudorípara. Entonces ya con esta clase vamos a ir incorporando lo que se denomina como anexos cutáneos u orificios cutáneos. Los anexos serían las glándulas y los orificios serían el famoso ostium folicular que yo le menciono, y también el conducto que está asociado a la glándula sudorípara, ¿ya? Entonces acá ya estamos integrando un montón de materia, un montón de conceptos, y si lo que yo recién mencioné todavía no lo sabía, no se complique porque ahora lo vamos a ver en detalle, ¿ok? Entonces, la piel. Bueno, sabemos que la piel en su zona más externa y en todas sus capas responde a ciertas enfermedades, ¿ya? Quienes están enfermos, por supuesto que va a modificarse su piel. Quienes, por ejemplo, tienen fiebre también, se va a ver modificada su piel. Quienes estén deshidratados también se va a notar en su piel, porque la piel se ve más reseca. Quienes tengan alguna patología cutánea también es fácil reconocerlo a nivel de piel. Nosotros como cosmetólogos y cosmetólogas podemos reconocer una patología de la piel, pero no podemos diagnosticarla e identificarla o clasificarla dentro de las miles de patologías que existen dentro de dermatología. Por lo tanto, lo que nosotros primero tenemos que hacer es una evaluación visual de la piel para saber si hay alguna complicación, alguna enfermedad, alguna patología de la piel, o eventualmente la piel puede ser una respuesta, puede demostrarse una enfermedad a través de esta. Enfermedades a la sangre también se demuestran a través de la piel, enfermedades a nivel de déficit de vitaminas también se podrían eventualmente ver a través de la piel, y eso es importante entonces nosotros empezar a tener ojo respecto a las evaluaciones de la piel. La piel es un órgano cutáneo que aísla y recubre el organismo del mundo exterior. Da cobertura selectiva. ¿Por qué cobertura selectiva? La piel deja pasar ciertas sustancias y otras no. La piel en sí está definida como una barrera, ¿ya? Lamentablemente, la piel generalmente no deja pasar muchas sustancias. Y la penetración a través de la piel de ciertas sustancias va a depender de la característica química de la sustancia, y eso es lo que nosotros estudiamos en química, ¿ya? La piel es una barrera que es más bien impermeable, es decir, impide el paso de la sustancia. Por tanto, ahí está el desafío como cosmetólogas y cosmetólogos a estimular la penetración de la piel. Es decir, si yo hago un procedimiento cosmetológico con algún activo, lo que yo tengo que hacer primero es estimular la penetración de la piel, trabajar esa piel, para que así cuando yo ponga los activos, estos activos penetren en lo más posible la epidermis, y así se genere una modificación en esa piel, ¿ya? Los cosmetólogos trabajamos principalmente a nivel de epidermis, y eventualmente si generamos un buen procedimiento, también se podrían trabajar las capas más profundas. Dice que entrega una cobertura selectiva, como les digo, generalmente no permite el paso de la mayoría de las sustancias, pero ahí entonces está el desafío como cosmetólogos y cosmetólogas, y ofrece relativa impermeabilidad. Nuevamente, relativa impermeabilidad ante elementos nocivos, es decir, nuevamente nos está diciendo que es difícil que penetren sustancias a través de la piel, porque en el fondo es un órgano de barrera, un órgano protector. Generalmente, por ejemplo, nosotros cuando salimos, generalmente en el centro de Santiago, donde se concentra un poco más la contaminación, porque hay más vehículos, etc. No sé si le ha pasado, pero después uno llega a su casa, se limpia el rostro y sale el algodón bien oscuro o varias impurezas en el rostro. Nosotros estamos todo el día, si vivimos en Santiago, en contacto con agentes tóxicos en el ambiente. ¿Ya? Los agentes tóxicos o los elementos contaminantes se liberan a través de la combustión que generan los automóviles, a través del humo del cigarro. Quienes fuman también están en contacto bastante con varios contaminantes, y a través de nuestra alimentación también, si nuestra alimentación no es sana y rica en frutas y verduras, también estamos incorporando agentes
que podrían generar un envejecimiento en un futuro a nuestro organismo. Entonces, estos factores lo que pueden hacer es estimular el envejecimiento de mi piel, y por eso yo tengo que tener rutinas de belleza y conocimientos para proteger este órgano de la contaminación externa. También vamos a aprender en un futuro que el sol también daña nuestra piel, ¿ya? El sol en pequeñas cantidades saludables, pero en excesiva, si yo me expongo excesivamente al sol, voy a tener efectos negativos, y por tanto tengo que tener estrategias como cosmetólogos para proteger este órgano, ¿ya? Y como recién dijimos, este órgano es súper difícil que penetren los activos que nosotros vamos a colocar en la piel, por tanto tenemos que empezar a utilizar estrategias. Entonces, esta es la definición del órgano de la piel, ¿ok? La piel mide aproximadamente 2 milímetros, 2 milímetros es súper pequeñito, el diámetro, por decirlo, de la piel, pero va a depender del lugar del cuerpo en el que esté, ¿ya? Va a depender de la edad. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un bebé. Los bebés tienen la piel muy delgadita, de hecho, no sé si, bueno, algunos bebés se les ve incluso los vasitos sanguíneos abajo y tienen una piel muy delicada. Los bebés tienen una piel muy hidratada también, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un adulto mayor, que vemos una piel más reseca, una piel más amarillenta, una piel más manchada, una piel más envejecida, y hay diferencias en ese tipo de piel, ¿verdad? La piel de los adultos mayores en algunas zonas tienden a fragilizarse o adelgazarse, y por tanto los adultos mayores, como tienen una piel generalmente más reseca y más dañada, porque los adultos mayores ya tienen todo el daño de toda su vida en la piel, tenemos que pensar que también es una piel muy frágil, ¿ya? Por tanto es importante tratar un adulto mayor o un bebé con más cuidado, porque son pieles delgadas en algunas zonas. Los adultos mayores en otras zonas, como por ejemplo en los pies, probablemente van a tener una piel muy gruesa y muy reseca también. También podemos ver que la variación de la piel va a depender de la situación en el organismo, o sea, o el lugar en el organismo. Generalmente en la zona de las manos, quienes trabajan con sus manos, en, por ejemplo, jardinería, o trabajan con sus manos como herramienta, probablemente van a tener esto que está acá, que se llama callosidades, o hiperkeratosis, ¿ya? Acá recién incorporamos un concepto que se llama hiperkeratosis o callosidades. Pronto vamos a ver por qué se llama hiperkeratosis en unas diapositivas un poquito más adelante. También alrededor del ojo nuestra piel es súper delgada, y por eso también hay productos que son para el contorno de ojos, que están especializados para tratar esta piel, que es una piel más delgada, es una piel que hay que trabajar de una forma más suave, ¿verdad? Y por supuesto, como está alrededor de un órgano, que es el ojo, también hay que tener bastante cuidado. Por otro lado, acá tenemos la piel del cuello, que también es una piel más delgada, y tenemos la piel de los pies, que ya es una piel que está más engrosada, mucho más engrosada, y que tiene una capa, una gran capa de queratina. No sé si le ha pasado que cuando ha ido al podólogo, no sé si aquí había una compañera que era podóloga, o se ha intentado rebajar un poquito los callos. Uno generalmente cuando trabaja estas zonas que son como durezas que hay en los pies, generalmente uno puede rebajar, y saca muchas células y sale mucha queratina y células muertas. Es decir, acá vemos una capa de piel que está muy engrosada, y que por tanto vemos que hay una epidermis o capa más externa más engrosada, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué se dice que es hiperkeratosis o un engrosamiento de la epidermis, ¿ya? Además, la piel presenta pliegues o crestas, ¿ya? Que algunas son congénitas o nacemos con ellas, y algunas son adquiridas. Por ejemplo, la huella dactilar, que es propia de cada persona, es un pliegue o una irregularidad de la piel que es congénita porque nacemos con ella. Es una irregularidad súper pequeña, ya, no es una irregularidad que uno quizá piense en general, pero porque es algo con lo que uno vive, pero sí hay una irregularidad a nivel de sus pliegues de la epidermis. Y además, las líneas que tenemos en nuestras manos también son congénitas. Nosotros nacemos con estas líneas que cuando nosotros plegamos la mano, en el fondo movemos la mano, se marcan aún más. Y por otro lado tenemos otros pliegues que son adquiridos, que son las famosas estrías, ¿ya? Donde vemos que hay debido a la falta de flexibilidad de la piel, hay una como ruptura
de ese tejido y hay un pliegue o una falta de tejido a ese nivel y nosotros lo observamos como las famosas estrías. Generalmente esto ocurre por las subidas y las bajadas de peso, generalmente ocurre también en el embarazo, y esto en el fondo es como la falta de flexibilidad de la piel y también falta de cuidado. Por otro lado, también adquirido tenemos algunos pliegues como son las cicatrices, y ahí tenemos dos tipos de cicatrices, las cicatrices, entre comillas, que son salidas como hacia afuera, que se llaman cicatrices hipertróficas, y las cicatrices que son como la que vemos acá, donde vemos que hay un pequeño pliegue debido a que hubo una herida o una pérdida del tejido que se está reparando. Y además la piel presenta vellos, ¿ya? Bueno, vellos o pelos, sabemos que todo nuestro cuerpo está cubierto de pelos y vellos, y algunos centros cosmetológicos, la mayoría de los cosmetólogos también realizan procedimientos de depilación para extraer estos vellos o estos pelos. Y por otro lado también el otro pliegue que es adquirido, que es cronológico porque todos vamos a tener arruguitas, son las famosas arrugas, ¿ya? Que es algo que está asociado al envejecimiento. Cabe mencionar que el envejecimiento comienza alrededor de los 25 años y termina hasta el fin de la vida, y es algo que va a ocurrir, ¿ya? A pesar de que nosotros prevengamos mucho el envejecimiento, es algo cronológico, algo que va a ocurrir sí o sí, pero va a depender cómo nos cuidemos, cómo ese envejecimiento se va a observar en nuestro rostro. Desde ese punto de vista, las arrugas son pliegues adquiridos, y que eventualmente ocurren debido al envejecimiento de la piel, ¿ya? Quienes son más jóvenes van a tener arrugas menos marcadas o se van a llamar líneas de expresión, y quienes son más mayores ya van a ser arrugas instaladas en la piel que van a permanecer en el rostro. Por otro lado, la piel tiene orificios, que recién ya había mencionado en la imagen de la primera diapositiva, en donde vimos que este orificio, en donde se inserta el vello o el pelo, se llama ostium folicular, ¿ya? O folículo pilosebáceo. Ostium folicular, folículo por el folículo piloso o por el pelo, y orificio pilosebáceo, pilosebáceo viene del pelo y sebáceo viene de la glándula que está asociada a este orificio. Entonces, en este orificio de la piel, nosotros vemos que está esto de acá, que parece como un racimo de uvas, que es la glándula sebácea. La glándula sebácea tiene como función lubricar el pelo y lubricar nuestra piel. Y además está inserto el pelo hasta el folículo piloso, que es esta parte como más profunda, y en esta parte más profunda, no sé si lo ven, pero acá abajo se ven como unos tubitos, que son los vasos sanguíneos, que nutren el pelo. Por tanto, su pelo, como consecuencia, cómo está su pelo, también es consecuencia de cómo está su nutrición. Si usted tiene un pelo quebradizo, un pelo que se cae mucho, un pelo que no es un pelo sano, eventualmente también podría decir que quizás tiene algún déficit de alguna vitamina o de algún mineral, y eventualmente eso también nos daría algún indicio si es que eventualmente hay déficits nutricionales o hay complicaciones que deberíamos derivar al dermatólogo. La cosmetóloga y el cosmetólogo no diagnostican ningún tipo de patología, sino que tienen que derivar al dermatólogo o a algún especialista médico. Entonces, cómo está nuestra piel, cómo está nuestro pelo, son símbolos de salud y belleza. Y lo importante, bueno, más que la belleza, lo importante, porque la belleza son estándares culturales que se generan. Lo más importante es salud también, entonces si hay un pelo quebradizo, un pelo que no crece, un pelo que cuesta, que se fortalezca, también eventualmente podría estar asociado a un déficit nutricional. ¿Ya? Lo mismo en la piel. Hay una piel que tiene un color más opaco, que tiene algunas lesiones, que tiene complicaciones, o que no es una piel normal, eventualmente también deberíamos derivar al dermatólogo para su diagnóstico, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el otro orificio, que es este que está acá, que se ven como estos puntitos, que es el puntito que está acá, y que tiene un conducto y un glomérulo, esto se llama glomérulo, que se denomina glándula sudorípara, y que a través de este conducto nosotros eliminamos lo que conocemos como sudor, que principalmente son agua y algunas sales minerales.
Desde ese punto de vista, la glándula sudorípara siempre se va a activar cuando nosotros, por ejemplo, hagamos ejercicio, se necesita liberar calor, la glándula sudorípara se va a activar, ¿ya? Generalmente también la glándula sudorípara está asociada a emociones. Cuando nosotros nos ponemos nerviosos, también de repente nos ponemos a transpirar, y entonces la glándula sudorípara se activa frente a cambios de temperatura en el cuerpo, cuando se hace ejercicio, por supuesto, y frente a cambios o estados emocionales. Por otro lado, la glándula sebácea, ¿cuándo se activaría? La glándula sebácea está activa durante todo el día, al igual que la glándula sudorípara, ¿ya? A pesar de que nosotros no lo veamos, nuestra piel está siendo lubricada durante todo el día por las glándulas sudoríparas y por las glándulas sebáceas, y no solo a nivel de rostro, a nivel de todo nuestro cuerpo. Por tanto, estas glándulas están activas todo el tiempo, pero liberan su contenido a nivel microscópico en pequeñas cantidades que nosotros en algunos casos no lo vemos. La glándula sebácea, por otro lado, está principalmente estimulada por cambios hormonales. Es normal que las mujeres, previo a nuestra menstruación, debido a los cambios hormonales que hay, porque disminuyen algunas hormonas, nuestras glándulas se vean afectadas y por tanto se generen algunas pústulas o algunas espinillas en el rostro. Eso, digamos, es algo normal porque la glándula sebácea está íntimamente vinculado a las hormonas sexuales. En el caso de los varones, no sé si han visto, pero el acné tiene un poco, o sea, es un poco más agresivo en los hombres que en las mujeres, debido a que los hombres tienen la hormona de la testosterona estimula íntimamente la glándula sebácea y por tanto se genera un acné un poco más agresivo en los hombres que en las mujeres, ¿ya? Por tanto también, vamos, ahora ya que hablando la profesora de esto, estamos asociando que la glándula sebácea está principalmente asociado a esta patología, dermatología que se llama acné, ¿ya? Entonces ojo con eso. Las personas, por ejemplo, de raza negra tienen la glándula sebácea más estimulada y ellos tienden a tener una piel más grasa, ¿ya? A nivel de rostro. Y quienes tenemos la piel mixta, en la zona T, tenemos las glándulas sebáceas hiperestimuladas, y quienes tienen la piel grasa completa, tienen las glándulas sebáceas del rostro principalmente, también puede ser en la espalda o en el pecho, mucho más estimuladas debido a esta afectación hormonal, pero también puede ser una afectación asociada a los alimentos, y también a cómo yo estoy tratando el acné a nivel superficial en la piel, ¿ya? Y la secreción de la glándula sudorípara, esta agua que sale con estas sales minerales, con la secreción sebácea, que es la grasita o el sebo, se mezclan en la superficie de la piel y generan la famosa emulsión epicutánea, ¿ya? O que aquí se llama manto hidrolipídico. Entonces, de la secreción, perdón, del ostium folicular, que es donde está la glándula sebácea, salen estos puntitos rojos a la superficie de la piel, y además la glándula sebácea o el sebo lubrica el pelo, y desde la glándula sudorípara se secreta agua, que son estos puntitos celestes, y en la superficie de la piel se genera el manto hidrolipídico. ¿Todos tenemos manto hidrolipídico? Sí. En algunos casos, los adultos mayores, como que empieza a disminuir, bueno, con el transcurso del envejecimiento empieza a disminuir un poco esta secreción, y empiezan a ocurrir como esta sensación de tirantez en el rostro que empieza a verse como las famosas resequedades, y cuando eso empieza a ocurrir significa que mi manto hidrolipídico está un poco disminuido y necesito cremas, ¿ya? O emulsiones para hidratar mi piel. Desde ese punto de vista, entonces, ya aquí empezamos a incorporar la materia un poco de química. Cuando mi manto hidrolipídico se ve disminuido debido a la edad o debido al envejecimiento paulatino de mi piel, yo puedo incorporar cremas hidratantes, cremas humectantes, y más adelante vamos a ver que hay cremas nutritivas. Entonces, desde ese punto de vista, la piel siempre tiene que estar hidratada por un componente graso y un componente acuoso. Quienes tienen la piel grasa o piel mixta, ojalá sea más hidratación de componentes acuosos más que grasos. Quienes tengan tendencia al acné, ojalá también su manto hidrolipídico esté más, o si usted incorpora cremas a su rutina de belleza, ojalá sean más bien acuosas, no tan grasas, porque si tiene tendencia al acné, si usted incorpora mucha grasa a su rostro, puede haber un brote de acné, pústulas, comedones y lesiones en su rostro, ¿ya? No sé si se entiende, chiquillos, yo igual hablo harto, pero se va entendiendo lo que voy mencionando, ¿verdad?
Si alguien me podría... Sí, profe. Sí, ya, súper. Profe, Dígame. aprovechando así rapidito, Fernanda avisó por el grupo que no se ha podido conectar porque tiene problemas con el internet. Ah, perfecto. ¿Sabe cuál es el apellido, Fernanda? Hoy no me acuerdo, la tengo escrita, pero creo que es la única Fernanda. Ya, voy a verlo en la lista entonces, chiquillas. Muñoz se Chiquillos. llama, parece. ¿Cómo me dijo el apellido? Muñoz. Ya, muchas gracias. Igual si no lo voy a buscar en la lista. Vamos a dejarla aquí como que está justificado, que la verdad esto de del internet ya es como más allá de nosotros. Dice que logró conectarse, está en la llamada. Ah, perfecto. Ya, pero entonces lo logró. También por ahí dice, ahí está, profe Muñoz, logré conectarme, gracias. Ah, perfecto, súper Fernanda, ahí lo vi en el chat. Ya, entonces chiquillas, para lo que quieran decirme, si alguna otra compañera no puede conectarse, le mandó el mensaje, si tiene alguna duda o dije algo que quizás no entendió, activen nomás su micrófono sin vergüenza, porque así también, como yo hablo harto, de repente hay mucha información y me interesa saber de ustedes hacia mí si lo entienden o no, ¿ya? Entonces, esta mezcla entre agua y aceite que se libera en la superficie de mi piel gracias a la glándula sebácea y la glándula sudorípara, se denomina manto hidrolipídico, hidro de agua y lipídico de lípidos o de grasas, y o emulsión epicutánea, que es la emulsión formada por agua y sebo, agua grasa, que es la misma definición de emulsión que aplicamos cuando vemos una crema, y emulsión epicutánea debido a que es la emulsión que se genera por agua y aceite liberado por mis glándulas a nivel superficial. Es decir, manto hidrolipídico, emulsión epicutánea serían sinónimos y lo podríamos utilizar indistintamente. Y además tenemos que el color de la piel en todas las personas es diferente, ¿verdad? Y el color de la piel va a verse determinado genéticamente, ¿verdad? Quienes tengan padres, por ejemplo, de raza negra, por supuesto que van a tener ese color de piel, y quienes tengan padres de colores más claros, quizás van a tener la piel más clara. En el fondo, genéticamente mi piel está determinada por mi color, ¿ya? Debido a mis padres o a mis abuelos. Y por otro lado, si yo, por ejemplo, me expuse todo el verano al sol, por supuesto que el color de mi piel también se va a ver modificado, va a estar un poquito más bronceado. El color de piel está determinado por una proteína, nuevamente, aquí yo creo que tenemos que aprender un poquito este término de proteína, una proteína denominada melanina. Por tanto, mi color de piel está determinado por una proteína que se denomina melanina, y cada uno de nosotros tiene un color de piel diferente, ¿ya? Porque va a depender de cuánto me expuse al sol, va a depender de genéticamente qué color de piel es el que yo tengo debido a mis padres o a mis abuelos, y eventualmente el color de piel es algo que se puede modificar, por ejemplo, con estos procedimientos en donde se colorea la piel como para adquirir tonos bronceados, o por ejemplo, si yo voy a a sesiones de solarium, por supuesto que mi piel se va a ver más oscurecida y va a tener este tono bronceado que la mayoría de las personas quieren, pero eventualmente, bueno, desde ya les digo que, por ejemplo, las sesiones de solarium no son procedimientos como que, son procedimientos que aceleran el envejecimiento, más que nos protegen de él. Entonces, desde ese punto de vista, desde ya tenemos que saber que el sol es un agente protector de ciertas enfermedades y ayuda a sintetizar ciertas vitaminas, pero en exceso el sol genera un efecto negativo, ya que trae consigo elementos que estimulan el envejecimiento a largo plazo, ¿ya? Por tanto, si yo quiero tener este color bronceado que tanto me interesa, y abusé del sol en el pasado, o abuso del sol en el presente, es decir, me gusta mucho tomar sol, o en el verano tomo sol todo el verano, eventualmente esto es un factor pro envejecimiento, es decir, que estimula el envejecimiento a largo plazo. Yo ese envejecimiento no lo voy a ver ahora ni en un par de años, lo voy a ver en 10 años más, cuando tenga la piel manchada y más envejecida. Entonces, ojo con eso, en un futuro vamos a conversar de esto del sol, porque es un factor positivo en pequeñas cantidades, pero si yo abuso de la exposición al sol, por supuesto que voy a generar un envejecimiento a largo plazo, ¿ya? Entonces,
vamos a ver esto del color de la piel, que se denomina melanina, y lo vamos a ver cuando veamos cada una de las capas de la epidermis, ¿ya? Entonces acá tenemos nuevamente la estructura de la piel, tenemos el ostium folicular o folículo pilosebáceo, tenemos la glándula sebácea que está adosada a este conducto tiene una salida a la superficie de la piel, y además tenemos acá la glándula sudorípara que tiene un conducto, que es un orificio de la piel, y tiene esto que se llama glomérulo, que en el fondo es lo que sintetiza el agua para que salga por este conducto a la superficie de la piel. La unión del sebo de la glándula sebácea y del agua de la glándula sudorípara a la superficie de la piel se denomina emulsión epicutánea o manto hidrolipídico, cualquiera de los dos, y es lo que lubrica nuestra piel hasta que empieza a sentirse esta sensación de tirantez en algún momento de mi vida, y ahí ya significa que necesito alguna emulsión o algún producto cosmético para mantener esta hidratación en mi piel. Tenemos acá las tres capas de la piel, desde la más externa, la epidermis. En esta foto vemos que hay una epidermis delgadita, ¿ya? Porque quizás es una zona de la piel, una zona del cuerpo que es más delgada, pero recordar que la epidermis en la zona de los pies es una epidermis gruesa. Tenemos la dermis, que es la capa de en medio, y la hipodermis, que es la capa más profunda. Vamos a ir viendo una por una, vamos a ir viendo la hora también. Nos queda bastante tiempo. Epidermis, entonces. Vamos a partir con la capa más externa de la piel. Entonces, no sé si lo ven, pero la epidermis, como se ve acá, sería, miren, donde voy a mover el mouse, no sé si se ve, pero donde muevo el mouse es el límite, y de ahí hacia arriba es la epidermis, ¿ya? Entonces, si se ve, el límite entre la epidermis y la dermis no es una línea recta, sino que es irregular, ¿ya? Desde ese punto de vista, nosotros vamos a entender que la epidermis no es una capa que tenga un límite regular, sino que es más bien irregular, como con estas crestas y estos valles, y la epidermis es la capa con la que los cosmetólogos trabajamos en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay una epidermis muy engrosada, la idea es trabajarla para rebajarla un poquito. Si hay una epidermis muy reseca, la idea es hidratarla. Si hay una epidermis que está como media amarillenta, muy arrugada, también la idea es incorporar activos nutritivos a esa piel. Entonces, desde ese punto de vista, la epidermis es lo que nosotros vamos a evaluar, que es la capa más externa y es la capa de piel que vemos. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a ver si hay que hacer un procedimiento hidratante, humectante, nutritivo, exfoliante y así. Y todo lo vamos a aprender acá. La función de la epidermis es lograr que el interior del cuerpo y el medio ambiente entre en contacto del mejor modo posible, y en este caso, lamentablemente, la epidermis es la capa de la piel que tiene contacto con los contaminantes, que tiene contacto con los agentes que tenemos en la casa de limpieza. Generalmente cuando nosotros hacemos aseo en la casa, nuestra piel de la epidermis de las manos tiene contacto con todos esos agentes, tiene contacto con sustancias desinfectantes, como por ejemplo el alcohol, cuando nosotros nos aplicamos, que además el alcohol es bien, reseca bastante la piel. La piel de nuestra epidermis, como tiene contacto con el medio externo, tiene que limpiarse cada cierto tiempo, y es la capa de la piel en el fondo que está más expuesta a todos los agentes nocivos externos. Entonces, desde ese punto de vista, es la capa de piel que nosotros como cosmetólogos tenemos que trabajar y mejorar sus características estéticas, ¿ya? Es un epitelio multiestratificado. ¿Qué significa eso? Que tiene múltiples capas. Es una capa que tiene múltiples capas adentro, ¿ya? Y ahora vamos a ver este epitelio. Recordar que tejido epitelial o epidermis son sinónimos, recordar la clase de los tejidos. También acá se menciona que esta capa es avascular. ¿Qué significa esto? El prefijo A significa sin sistema vascular, y por tanto en la epidermis no tenemos, perdón, no tenemos vasos sanguíneos. Si yo, por ejemplo, me rompo a nivel superficial la piel, y es la capa de la epidermis, no va a sangrar, ¿ya? Así que ojo con eso, que la epidermis es delgada, pero no tiene vasos sanguíneos, y por tanto, si yo me rompo la piel y sangra, significa que yo llegué a la capa de la dermis, porque en la capa de la dermis, que es la segunda capa de la piel, sí hay vasos sanguíneos. Entonces, ojo con eso. No sé si alguno de ustedes se ha sacado como estas durezas que aparecen alrededor de las uñas, como con el corta uñas, o se rebaja con la lima.
generalmente todas estas durezas que aparecen alrededor de la uña es parte de la epidermis, y uno la extrae y no sangra. Entonces, desde ese punto de vista es como una forma rápida de saber y de comprobar que la epidermis es avascular, porque yo puedo rebajar como esta dureza que aparece alrededor de la uña, la rebajo y no sangra, y eventualmente tampoco uno tiene una sensación de dolor, ¿ya? Por tanto, ahí vamos a saber también que no tiene terminaciones nerviosas. Si yo, por ejemplo, en la piel tengo una sensación de dolor y sangro, inmediatamente sé que estoy en la segunda capa de la piel de la dermis, porque la dermis tiene terminaciones nerviosas que me dan la sensación de dolor, y además tiene vasos sanguíneos y yo voy a sangrar. Pero si estoy a nivel de epidermis, que es la capa más superficial, no va a sangrar y no vas a sentir dolor, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ah, me faltó mencionar en esta imagen también, que no sé si se ve como esta red superficial acá arriba. Esta red superficial de acá arriba, que es como una especie de malla, es lo que nosotros conocemos como proteína de la queratina. Nosotros ya en la clase de los tejidos hablamos un poquito que la queratina, no sé si lo hablamos o aparecía en alguna diapositiva, que en la epidermis la proteína característica del tejido epitelial o de la epidermis es la queratina, y que las proteínas características de la dermis son el colágeno, la elastina y reticulina. Entonces, ojo con esto, que en la piel hay proteínas, que las proteínas son, como definición, macromoléculas que biológicamente tienen una función en todas nuestras células, y a nivel de piel, la proteína característica de la epidermis, perdón, es la queratina, y la proteína característica de la dermis es el colágeno, la elastina y reticulina. Entonces, ojo con eso, que ahora estamos aprendiendo nombres de proteínas que hay en ciertas capas de la piel. Entonces, a nivel superficial, lo que nosotros vemos acá es una capa de queratina, ¿ya? ¿Qué otra estructura tiene queratina? El pelo es queratina pura, ¿ya? Es queratina y células muertas nuestro pelo, y las uñas también son queratina. Entonces, ojo con esto, que la queratina es una proteína que tiene la posibilidad de generar queratina blanda y queratina dura, y por eso genera estructuras flexibles como el pelo y estructuras duras como las uñas. Las pezuñas de los mamíferos también son de queratina, los cuernos de algunos animales también son de 100% queratina, la seda de las arañas, ¿ya? La tela de las arañas también son 100% queratina, ¿ya? Entonces, ojo que la queratina es una proteína que está en el reino animal en diferentes formas, y en el caso de nuestro cuerpo, a nivel de la capa más externa de la piel, está como esto que vemos acá, como esta mallita, y nuestro pelo también es casi 100% queratina y células muertas, y nuestras uñas son 100% queratina y células muertas, ¿ya? Así que ojo con eso. Acá, no sé si lo ven en esta imagen también, esto que se ve rosadito acá arriba también son capas de queratina, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que nuestra piel se va a engrosar o va a generar callosidades debido a una hiperqueratinización o a la excesiva producción de queratina. Y acá vemos una capa gruesa de queratina, que son todas estas fibritas que se ven rosadas, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y esto que se ve morado, desde acá hasta acá, que tiene como un límite irregular, que lo estoy mostrando con el mouse, es lo que denominamos de aquí hacia arriba, hasta la última capa de queratina, como epidermis, ¿ya? No sé si lo ven, pero en la parte de abajo tenemos como estas pelotitas, y ustedes van a decir, ¿qué son estas pelotitas? Son lo que nosotros denominamos células, ¿ya? Entonces, por esa razón, nosotros primero tenemos que aprender lo que es una célula, porque acá vamos a ver que en la capa de la epidermis hay múltiples células, ¿ya? Desde acá de la base, que se ven múltiples células, que todas estas pelotitas son células, hasta acá arriba que vemos células. Y no sé si lo ven, pero estas células tienen al medio un puntito, que es el núcleo, y por tanto son células eucariotes, ¿ya? Aquí ya estamos aplicando un poco la materia de las dos clases pasadas, y acá dijimos que la epidermis presenta queratina, que es la que denominamos acá a nivel superficial, que dijimos que en las zonas hiperqueratinizadas, o en las zonas más gruesas, como en los pies, hay una capa gruesa de queratina, ¿ya? Y además presenta melanina. ¿Y cuál era la melanina? Ya lo habíamos adelantado, es lo que nos otorga el color a nuestra piel, ¿ya?
Quienes tienen el color de piel más oscuro tienen más que nada un tipo de melanina, perdón, y quienes tienen la piel más clara tienen otro tipo de melanina. Y quienes somos como al medios morenitos, o no tan blancos, ni tan de piel oscura, los que estamos ahí al medio, medios mestizos, tenemos mezcla de las dos melaninas, ¿ya? Entonces, ojo con eso que genéticamente nosotros venimos determinados por cuál es la melanina que va a determinar nuestro color de piel, pero si nos ponemos al sol, por supuesto que se sintetiza más melanina y por tanto quedamos con un color más bronceado. Acá tenemos también que como prolongación de la epidermis, las uñas, ojo, dije prolongación de la epidermis, las uñas también son queratina. Y como anexo a nuestra piel, el pelo también es queratina, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que ya aprendimos dos proteínas nuevas, que son la queratina y la melanina, que están a nivel de epidermis, ¿ya? La melanina le otorga el color a nuestra piel, y la melanina le otorga el color a nuestra piel, y la queratina le otorga el grosor a nuestra piel. En la zona de los pies, que es una zona donde la piel está más gruesa, la queratina, perdón, está mucho más, es una capa mucho más gruesa, y lo vemos acá, a nivel superficial. Todas estas líneas que se ven, que están unidas unas con otras, es una hiperqueratinización, ¿ya? Es decir, queratina asociada a las callosidades o al engrosamiento de la piel, melanina asociada al color de nuestra piel, ¿ya? Y además presenta uñas y pelo, que son los anexos cutáneos o prolongaciones de la epidermis, ¿ya? Entonces ahí también incorporamos otro término, anexo cutáneo, serían las uñas, el pelo, y las glándulas que recién vimos, glándula sudorípara y glándula sebácea, ¿ya? Y en un futuro vamos a ver una clase de puros anexos cutáneos. Y dice que la epidermis se regenera con facilidad, es decir, cada 28 días, acá nace una célula, crece, se desarrolla, muere, y se desprende como célula muerta, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el ciclo de vida de una célula que vive en la epidermis. Presenta 6 estratos o 6 capas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la capa más externa de la piel se subdivide en 6 capas más, ¿ya? Y acá lo vemos. Entonces, esta capa, que acá la hicieron como a nivel plano, porque ya sabemos que es irregular, como para hacerlo más pedagógicamente y para aprenderlo, sabemos que se divide en 6 capas, ¿ya? Esta capa de acá de células, acá tenemos una capa más gruesa de células, acá tenemos otra capa de células, otra, y acá tenemos otras a nivel superficial, y no sé si ven, pero las células van cambiando de forma, van cambiando de color, de tamaño, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver que hay 6 capas, capa basal, capa espinosa, capa granulosa, capa lúcida y capa córnea. Y por último la capa desprendible o descamativa, que es las famosas células muertas que vemos a nivel superficial. Vamos a estudiar cada una de ellas, ¿ya? Entonces, la capa más profunda de la epidermis es la capa basal, ¿ya? En la capa basal ocurre el proceso de mitosis. Entonces, no sé si se acuerda cuando vimos la clase de la célula, la última diapositiva era mitosis o división celular. Y yo le hablé en la clase de la célula que la mitosis o división celular es cuando una célula madre da origen a 2 células hijas con las mismas características genéticas, o con el mismo ADN o con la misma información. Entonces, una célula madre da origen a 2 células hijas, y eso está ocurriendo en la capa basal o en la capa más profunda de la epidermis, ¿ya? Y acá nosotros vemos que las células se multiplican, y por eso se dice que nuestra epidermis se recambia cada 28 días, porque en la capa basal de la epidermis van naciendo células, y luego esas células van creciendo, desarrollándose, alimentando desechos, luego muriendo, aplastándose, perdiendo el núcleo, y luego se desprenden a la superficie. Ese es como el ciclo de vida desde que nace una célula en la capa basal hasta que se desprende a nivel superficial, y nosotros vemos como estos puntitos blancos a nivel superficial. Y por eso se dice que la epidermis se recambia cada 28 días en una persona adulta, sana, ¿ya? Es como algo así como que somos, en la parte más externa, como así como las serpientes, que cambiamos nuestra piel externa cada 28 días. En este caso, si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Y esto del recambio de la piel cada 28 días es súper beneficioso, porque si nosotros realizamos un procedimiento cosmetológico en esa piel, a los 28 días vamos a ver una diferencia.
o si somos constantes en diferentes procesos cosmetológicos, vamos a ver que a los 28 días la piel va a estar muy diferente, va a estar más luminosa, con mejores características estéticas, etc. ¿Ya? Entonces, la capa basal es una monocapa de células, es decir, una capa unicelular, de una célula al lado de la otra, que son células que están en constante división celular, o una célula madre de origen a dos células hijas, y eso ocurre en todas las células de la capa basal, por tanto la mitosis está ocurriendo en cada célula de la capa basal. Luego, la célula, cuando nace en la capa basal, crece, se desarrolla, se nutre, elimina desechos, se diferencia y se desarrolla en la capa espinosa. Entonces acá, en esta capa, que vemos que es una capa gruesa de múltiples células, de múltiples capas de células, vamos a ver que en el estrato espinoso la célula crece, se desarrolla, se diferencia, se alimenta, elimina desechos, ¿ya? Y según cómo se nutra esas células, es como se va a ver la característica de nuestra piel. Si esas células se incorporan nutrientes y son células saludables y nosotros nos alimentamos bien y esas células están bien nutridas, por supuesto que nuestra piel se va a ver mucho más luminosa, nuestra piel va a estar va a tener características estéticas mejores. Pero si yo, por ejemplo, no me alimento bien, como pura comida chatarra, no tomo agua, en esta capa, en el estrato espinoso, estas células en el fondo van a estar deshidratadas, le van a faltar reacciones químicas para desarrollarse completamente, porque faltan las vitaminas y los minerales. Entonces, desde ese punto de vista, esto es lo que en el fondo, cuando uno dice que la piel demuestra la salud de la persona, nos estamos refiriendo a esto, ¿ya? Además, se menciona que en la capa espinosa, que es donde la célula crece, se desarrolla, se nutre, también dice que circula la linfa. Entonces también tenemos como tarea aprender qué es el sistema linfático. ¿Ya? No sé si lo han escuchado, pero el sistema linfático es un sistema como complementario al sistema vascular, ¿ya? Al sistema vascular, que es donde circula la sangre en nuestro cuerpo, y lo que hace es transportar desechos, y en el sistema linfático están los famosos ganglios linfáticos, que también son muy importantes para el sistema inmunológico. Entonces, va a quedar la tarea, lo vamos a anotar aquí, de la diferencia entre sistema vascular y sistema linfático, ¿ya? Eso anótelo por ahí, porque yo puedo subir una diapositiva explicativa para que aprendamos cuál es la diferencia entre estos dos sistemas, y pues, sobre todo quienes tomen masofilaxia van a tener que aprenderlo sí o sí, ¿ya? Dice acá que en la capa espinosa se realizan funciones enzimáticas y metabólicas. ¿Qué significa enzimático y metabólico? Significa que la célula incorpora nutrientes, elimina desechos, ¿ya? Es como nosotros que nos alimentamos y eliminamos desechos, es como lo mismo, crece, se desarrolla, se diferencia, y acá la célula en el fondo está creciendo y desarrollándose. Y luego, en la capa siguiente, la célula ya empieza a perder vitalidad, es decir, acá ya la célula ya empiezan a morir. No sé si lo ven, pero las células están más planitas. Dice que en esta capa, que es la capa siguiente, entonces dijimos que en la capa basal nace la célula en la capa basal, la capa espinosa crece, se desarrolla, se nutre la célula, la capa granulosa ya empieza a morir, es decir, el ciclo de vida de la célula ya se está perdiendo, es decir, está muriendo. Y en esta parte, como se ve granulosa por estos gránulos o estos puntitos que se ven, en esta parte se empieza a formar lo que en un futuro va a ser la queratina, que vimos esta capa rosadita superficial que está a nivel de la zona más externa de la epidermis. Entonces en la capa granulosa está lo que va a ser en un futuro la queratina, y se forman estas pelotitas o estos gránulos o estos precursores de queratina, que es lo que va a hacer esta famosa proteína que nos va a cubrir a nivel superficial, ¿ya? Luego, en la capa siguiente, estamos viéndolo como bien rapidito o como bien simple, la verdad, porque tampoco nos tenemos que complicar la cabeza ni verlo desde una parte como más celular, ¿ya? Porque yo se lo estoy diciendo como una forma más simple. Luego, la célula nace en la capa basal, crece, se desarrolla, se nutre en la capa espinosa, se diferencia, crece, la capa granulosa muere, se genera lo que va a ser en un futuro la queratina, y en la capa lúcida ya la célula está completamente muerta, chata, pierde su color, y no sé si se ve, pero es como así una célula que está completamente plana, así como un ladrillo, y
son 100% células muertas, aquí ya en el fondo no hay células vivas, están todas muertas, y luego estas células, al perder su color, pasan al siguiente estrato, o a la siguiente capa, que se llama capa córnea, y ahí ya es como un ladrillo que está unido a otro con un cemento, ¿ya? Entonces acá cada célula es una célula muerta, plana, sin núcleo, y que está unida a la otra por un cemento que se llama cemento intercelular, y es algo así como cuando uno hace una muralla, un ladrillo con cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, y así está pegado una célula a la otra. Acá en la capa córnea, las células están muertas, sin núcleo, y están completamente queratinizadas, es decir, entre medio de las células nosotros vemos también queratina. Y a nivel superficial también vamos a ver que se puede generar una hiperqueratinización o un engrosamiento de la piel. Entonces, desde ese punto de vista, esto es todo lo que ocurre en la capa de la epidermis, desde que nace una célula hasta que muere. Y por último tenemos la capa desprendible, que es que la célula muerta se desprende espontáneamente, y es lo que nosotros vemos como los famosos puntitos blancos que aparecen en nuestras manos, o generalmente aparecen en nuestras comisuras de los labios, y eso es la muerte de una célula que nació hace 28 días en la capa basal, creció, se desarrolló, se nutrió en el estrato espinoso, posteriormente murió, empezó a generar lo que va a ser en un futuro la queratina en el estrato granuloso, luego se volvió 100% plana, sin núcleo, perdió su color en el estrato lúcido, finalmente en el estrato córneo se llenó de queratina, se formó este famoso ladrillo con este cemento, esta idea como de ladrillo-cemento, como de una muralla, y finalmente se desprendió espontáneamente. ¿Ya? Es el ciclo de vida de una célula en la epidermis completo. Acá tenemos la misma idea. ¿Cómo se llaman estas células? Perdón, ¿cómo se llaman estas células? Se llaman queratinocitos. ¿Por qué? Porque sintetizan la queratina. Todas las células de la capa de la epidermis se denominan queratinocitos porque son células que sintetizan la queratina. Y la queratina es la proteína superficial que vimos a nivel de epidermis. Y en la capa basal también tenemos otras células que se llaman melanocitos, que los melanocitos sintetizan la melanina. Los melanocitos en la capa basal son estos que vemos acá, que lo que hacen es sintetizar el pigmento o la proteína de la melanina y teñir todos los queratinocitos para que tengan el color que usted tiene hoy. ¿Ya? Entonces, las células que hay en la epidermis son los queratinocitos, que son todas las células que sintetizan la queratina, por eso se llaman queratinocitos, y a nivel de capa basal tenemos otro tipo celular que se llama melanocitos, que son las células que sintetizan melanina. ¿Ok? Entonces acá no sé si lo ven, pero acá hay un melanocito en la capa basal, la capa más profunda de la epidermis, que tiene como unos bracitos. No sé si lo ven, pero ahí tiene como unos bracitos, como unas extensiones. Y esos bracitos, a través de esos bracitos, lo que hacen es, la melanina que sintetiza el melanocito, es pigmentar las demás células. Y así, en el fondo, usted tiene ese color de piel debido a sus melanocitos de la capa basal, que sintetizan la melanina y van tiñendo sus células, y usted tiene este color de piel. Además vemos que en la capa basal tenemos otra célula que está asociada a una terminación nerviosa a nivel de dermis, que se llama célula de Merkel, que es una célula que está en la capa basal, que se une a nivel de dermis con una neurona sensorial que le otorga como el tacto a la piel. ¿Ya? O sea que en la capa más profunda de la epidermis hay una célula que se une a una neurona del sistema nervioso periférico que nos permite sentir el tacto, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y eso sería como en términos generales la epidermis. Acá tenemos otra imagen, las células de la epidermis, ¿ya? Ah, miren, me faltó otra célula. Tenemos el queratinocito, que son las células que sintetizan la melanina. ¿En qué capa? En la capa granulosa. Tenemos los melanocitos, que en la capa basal sintetizan gránulos de melanina, y tienen melanina que entrega el color a mi piel, y tienen estas extensiones o estos bracitos con los que depositan la melanina en nuestros queratinocitos y los tiñen, y así yo tengo este color de piel. Tenemos además la célula de Merkel, que es una célula de la capa basal que está unida a nivel de dermis, porque está en el límite entre epidermis y dermis, con una neurona sensitiva o una neurona que está asociada al tacto. Y por otro lado tenemos otras células que están como entre medio, por ejemplo, no sé si lo ven ahí hay una célula de Langerhans, también por aquí entre medio puede haber otra célula de Langerhans, que son células que están así como
separadas unas de otras, y las células de Langerhans son células del sistema inmunológico, que son así como vigilantes del sistema inmunológico, que lo que hacen principalmente es, si es que yo me llego a cortar, y llega a entrar un microorganismo a mi piel, entrar por el orificio que se generó, en la célula de Langerhans estimula el sistema de alerta, y llama al sistema inmunológico para que llegue y nos proteja de las bacterias, o de los microorganismos. ¿Ya? Entonces tenemos este vigilante del sistema inmunológico, que es la célula de Langerhans, la célula de Merkel, que está asociado al tacto, pero a nivel de la capa basal y de la dermis, y tenemos el melanocito que nos da el color de nuestra piel, y el queratinocito el que sintetiza la queratina, que son la mayoría de las células en la capa granulosa, y que lo que hace en el fondo es otorgar también cuánta queratina va a tener mi piel, y en las zonas más gruesas, estos queratinocitos trabajan más y sintetizan más queratina, y en las zonas más delgadas los queratinocitos no sintetizan tanta queratina porque es piel más delgada, ¿ya? Acá tenemos otra imagen, en donde tenemos la película hidrolipídica, la emulsión epicutánea a nivel superficial, y vemos esta famosa capa córnea, o capa más externa, en donde vemos que son ladrillos, un ladrillo de célula muerta al lado de otro, el ladrillo sería la célula muerta, y entre medio dice que hay lípidos en la capa córnea, que son en el fondo el cemento de esta muralla que estamos asociando, y dice que son lípidos, o que se llama también segmento intercorneocitario, ¿ya? Las células de la capa córnea también se pueden llamar corneocitos, ¿ya? En el fondo, chiquillas, dígame. Una consulta. ¿Para Dígame. qué sirve el Merkel? La célula de Merkel, ya. Acá, bueno, lo que le quería, para terminar la idea anterior, acá vemos que estos son los ladrillos con el cemento que vemos acá de más adelante, ¿ya? Y la célula de Merkel es una célula que está en la capa basal, miren, acá la tenemos, acá que está en la capa basal, que es esa que está acá, que es como que está como morada, y que en la capa basal, como termina la capa basal y abajo está la dermis, en la dermis se une con una terminación nerviosa, y eso permite, en el fondo, transportar la información del tacto, ¿ya? En el fondo es una neurona, es una célula que está asociada a una neurona sensitiva, o que me permite sentir el tacto en mi piel, ¿ya? Que está unida a una terminación nerviosa y que ayuda a sentir el tacto en mi piel. Pero es la única... Eso es lo que le da como la sensibilidad, por ejemplo, cuando nos da como escalofrío. O como cuando, por ejemplo, nosotros ponemos la mano en una superficie y sentimos la superficie rugosa, la superficie suavecita. Eso es pega de la célula de Merkel, que está en nuestra capa basal, pero que le entrega la información a las neuronas, al sistema nervioso periférico, y que nosotros, al sentir eso en el tacto, la información llega a nuestro sistema nervioso central, y nosotros lo asociamos a, por ejemplo, una sensación suave, una sensación rugosa, una sensación fría, una sensación de calor. Todo eso está asociado a las terminaciones nerviosas periféricas. Y a eso se refiere con neurona sensitiva o neurona del tacto, ¿ya? A que esa célula está asociada a una terminación nerviosa que permite que yo sepa que una textura es suave, que una piel es áspera, que un algodón es suavecito, que una otra superficie es rugosa, y así, ¿ya? Es más que nada como una célula que está asociada a una terminación nerviosa, y esa terminación nerviosa me da la sensación del tacto, para sentir la superficie, y para sentir en el fondo todo lo que sentimos con las manitos, ¿ya? Y todas las sensaciones. Y también gracias a eso también se nos ponen los pelos de gallina, o nos da las sensaciones que usted también mencionó, Constanza, ¿ya? Está bien a lo que lo asoció. Ya, gracias. Ya. Hoy, chiquillos, en función del tiempo, ustedes tienen clase ahora, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a tener que dejarlo hasta acá, como que hablamos harto de la piel. Espero que le haya servido un poco la clase. Nos faltó dermis e hipodermis. Por tanto, la próxima clase de biología vamos a hablar de dermis y de hipodermis, y vamos a pasar a la clase siguiente, ¿ya? Así que es en 2 semanas más, ¿ok? Si entonces vamos a ir dando por finalizada la clase para que no se pierdan la otra clase. Y alcanzamos a ver epidermis, pero como ven, la epidermis tiene un montón de información que hay que aprender, y luego vamos a ver la dermis y la hipodermis. Si usted quiere aprenderlo antes, puede ver el video de YouTube,
y no habría problema, y lo vamos a volver a ver en 2 semanas más en la clase de consulta, ¿ya? Entonces vamos a empezar a dar por finalizada la clase, ya que nos estamos pasando un poquito en el tiempo, para que usted se vaya a su siguiente clase. Espero que le haya servido, que haya aprendido con esta clase, y ya nos estaremos viendo el próximo sábado, ¿ya? Por lo que entendí, vamos a tener clases, así que nos veríamos en este mismo horario el próximo sábado, ¿ya? A pesar de que sean las elecciones y como ustedes mismos, bueno, al parecer una de las compañeras está recolectando las firmas, o las firmas como los nombres, para que se pueda hacer la clase de la próxima semana. Así que si todo sale bien, en la próxima semana nos vemos, no habría ningún problema, y ahí nos veríamos la próxima clase de química, y la semana subsiguiente ya terminaríamos de ver la dermis y la hipodermis. ¿Ya, chiquillas y chiquillos? Entonces con eso estamos. Déjenme ver si anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 5 personas que no han anotado, que están en la clase. Vamos a sacar vamos a intentar anotar entonces. Vamos a anotar entonces estas 15 personas que están. ¿Cuál es el apellido de María José? Céspedes. Céspedes. Entonces voy a decir a quiénes tengo: a David, a Ashley, a Isar, a Carolina, a Lizzie, a Michelle, a Valentina, a Alexa, a Constanza, a Scarlett, a María José. Me falta Carolina Carrillo, ya la tengo. Sigrid me falta. No sé si alguien más me falta para que me diga. Michelle, también, no, Michelle la tengo. Profe Fernanda Muñoz. Fernanda Muñoz, perfecto. ¿Alguien más me falta? Tamara, creo que me falta. Ya, ahí estaríamos todos entonces, porque me faltaban 5 personas. Ya, chiquillos, entonces los libero, váyanse a su clase, que estén muy bien, y nos estaremos viendo el otro sábado, ¿ya? Chao, chao. Profe, gracias. Chao, gracias a Chao, ustedes. profe.